Muy bien, muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, queridos alumnos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un tema muy importante que se llama el cambio de piezas. Este es un tema muy importante porque a veces no sabemos qué piezas cambiar. No siempre me conviene cambiar las piezas. Tengo que saber cuándo cambiar las piezas y qué piezas debo cambiar. El que tiene más ventaja material o tiene más piezas, le conviene el cambio de piezas porque cuanto menos piezas hay en el tablero de ajedrez, más fácil de ganar la partida de ajedrez. Eh, cuando alguien tiene poco espacio, le conviene cambiar las piezas, ¿ya? Eh, por decir, vamos a poner aquí un ejemplo. Miren, las blancas jugaron E4, las negras caballo F6. Esta es la defensa Alequín. E5, las blancas atacan al caballo. Y aquí la mejor jugada para las negras es caballo D5. Si regresan ahí, están perdiendo el tiempo. Caballo E4 no es la mejor jugada. ¿Por qué no es la mejor jugada? Porque el caballo podría quedar encerrado. Aquí la mejor alternativa es D4. Y ahora, al jugar D4, el caballo no tiene casillas donde escapar. Y podría quedar encerrado E6 y ahora el caballo trata de escapar a esta casilla. Entonces podría jugar caballo 2. Y recuerden, cuando hay un peón que ha avanzado bastante, cuando se tiene ventaja de espacio, hay que tratar de atacar al peón que ha avanzado, porque si dejamos a este peón de E5 y mucho tiempo, entonces vamos a tener muchos problemas. Por eso es que las negras juegan F6. Y ahora esta jugada es muy interesante porque está amenazando dama H5. Y si juega el peón acá, el caballo capturaría. Si el otro peón captura, me llevaría la torre. Por decir, ejemplo, si las blancas juegan ahí, esta es una mala jugada. Es cierto que no es bueno mover la dama al empezar la partida, pero algunas veces, cuando la dama va a hacer un ataque muy fulminante, sí se justifica. Y ahora, si el peón avanza aquí, es una mala decisión porque captura ahí y si captura acá, pierde la torre. Entonces debemos tener mucho cuidado con las jugadas que se hacen. Por eso juega dama E7. Y ahora el alfil empieza a atacar al caballo. Y si observamos, este caballo solo tiene una sola casilla donde escapar. Pero si va ahí, el peón lo va a atacar y luego este caballo va a tener que ir a F7. Por eso es que jugó D5. Podríamos capturar aquí, pero las negras quedarían con un peón en E4. Así que aprovechamos que el rey está en el centro. Y si ahora el rey se mueve aquí, no es una buena decisión. Miren, hay que tener mucho cuidado con las jugadas que hacemos, con los cambios que hacemos. Si jugamos aquí, entonces el caballo viene aquí y es un ataque doble. ¿Ve? Y puede perder la torre. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada jugada que se hace. Por eso las negras jugaron dama F7. Y ahora podríamos capturar aquí, pero ¿por qué no conviene capturar ahí? Porque cuando las damas se eliminan del tablero, ocurre que si se eliminan las damas del tablero,
se puede jugar sin enroque. Cuando no hay damas en el tablero, se puede jugar con enroque. Y cuando un rey se acerca al centro, entonces este rey está preparado para los finales. Recuerden que en los finales los reyes deben estar en el centro. Así que prefiero no capturar, tengo que saber cuándo me conviene capturar y cuándo esperar. Aquí no me conviene capturar, sino me conviene que él me capture. Me conviene atacar al caballo. Podría atacarme aquí y ahí recién podría atacar a su dama. Y cuando él me captura, podría atacar aquí. Él también capturaría ahí. Y aquí las blancas las blancas aquí tienen dos alfiles, mira, que controlan muchas diagonales. Entonces, hay que saber qué piezas capturar y cuándo capturar esas piezas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Aquí, miren, por decir, acá tenemos un ejemplo. Si las blancas tienen dos torres y una dama y un alfil. Las negras tienen dos torres, una dama y un caballo. Si observan, las negras tienen 7 peones, las blancas también tienen 7 peones. Pero si observan, las blancas tienen más ventaja de espacio. ¿Qué es lo que determina que tengan más ventaja de espacio? El peón de D5. Sus peones están bien unidos, tienen una buena estructura de peones, ¿ya? Y esa estructura de peones hace que estén mejor. Juegan a C4 y refuerzan su posición. Las negras, por otro lado, también tratan de reforzar. Y aquí es lo que yo tengo que saber. Cuándo me conviene cambiar una pieza y cuándo no. Su dama está bien ubicada, está en el centro, y mi dama no está tan activa. En ese caso me conviene cambiar esa dama. Ahí tengo que saber. Y ahora miren, algunas veces conviene cambiar la dama. En conclusión, si tú ves que una pieza de tu oponente está en el centro principal, es una pieza muy activa, debes buscar cambiar esa pieza. Si tú tienes piezas activas, debes evitar los cambios de pieza. Para que podamos entender mejor acerca del cambio de piezas, vamos a ver un video que nos va a enseñar cuándo debo cambiar las piezas y cuándo no debo cambiar las piezas. Ya presten mucha atención. Vamos a ver un video muy interesante que nos... Que nada te detenga en el 2021. Haz que este sea tu mejor año. La pantalla y el sonido. En Open English estamos a 2x1. Para que Uno de los problemas más difíciles de resolver en el ajedrez es si cambiar piezas o no cambiarlas. Normalmente, para responder a esta pregunta, hay que considerar muchos factores de la posición y tener en cuenta cómo quedará la posición una vez que hayan desaparecido del tablero las piezas que se intercambian. Un aspecto básico al considerar los cambios de piezas, que muchas veces no se comprende bien del todo, es el factor tiempo que está relacionado con los cambios de piezas. La norma general dice que cambiar piezas primero supone una pérdida de tiempo si el adversario recaptura haciendo una jugada de desarrollo. Un típico ejemplo se puede ver en la famosa partida del mate de la ópera de Morphy. Después de las jugadas E4, E5, caballo F3, D6,
D4, ahora las negras hicieron la jugada alfil G4, que es un error, porque las blancas contestan con D por E5, y si ahora las negras no quieren perder un peón, están obligadas a capturar en F3, y después de alfil por F3, las blancas continúan dama por F3 recapturando la pieza con una jugada de desarrollo, ya que ponen en juego a su dama, y después de D por E5, las blancas tienen una pieza en juego, mientras que las negras no tienen ninguna, así que las blancas han ganado un tiempo de desarrollo. Si las blancas se hubieran visto obligadas por cualquier razón a recapturar con el peón, entonces la recaptura con el peón no sería un movimiento de desarrollo y cada uno de los dos bandos habría perdido un movimiento y el desarrollo estaría equilibrado. Sin embargo, las blancas han recapturado haciendo una jugada de desarrollo y por tanto han ganado un tiempo. La cuestión es que si las dos piezas que intervienen en el cambio ya están en juego, el jugador que inicia el cambio primero no gana un tiempo en el desarrollo, ya que la pieza con la que captura desaparecerá del tablero, así como la del oponente. El jugador que recaptura la pieza ganará o no un tiempo en función de si retoma con una pieza que ya está desarrollada o que todavía no lo está. En este caso las blancas ganaron un tiempo porque recapturaron con una pieza, en este caso la dama, que todavía no se había movido y por tanto las blancas ganan un tiempo de desarrollo. Pero si además suponemos que la pieza que captura primero ya está desarrollada y la pieza capturada todavía no se ha movido, entonces el jugador que comienza cambiando piezas está perdiendo un tiempo de desarrollo, ya que cambia una pieza desarrollada por otra pieza que todavía no lo está. Y si el oponente recaptura con un movimiento de desarrollo, entonces habrá ganado no uno, sino dos tiempos de desarrollo. Esto se podría ver, por ejemplo, si las negras capturasen, digamos, el alfil de C1, que es una pieza sin desarrollar, y las blancas recapturarían con la torre, con lo que pondrían su torre en juego y ganarían dos tiempos, ya que las negras habrían tenido que capturar el alfil con una pieza suya que estaría desarrollada y capturan una pieza que no está desarrollada y las blancas recapturan desarrollando al mismo tiempo una pieza, en este caso la torre. Vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos cómo se ganan y pierden los tiempos. La partida comenzó con las jugadas D4, D5 y ahora las blancas hicieron C4 entrando en el gambito de dama. Las negras contestaron E6 para defender el peón de D5 y después de caballo C3, ahora las negras hicieron C5 entrando en la defensa tarrás. La partida siguió caballo F3 desarrollando su caballo, a lo que las negras contestaron caballo C6 desarrollando su caballo de dama. Ahora las blancas hicieron alfil F4 desarrollando su alfil de dama y colocándolo en una buena diagonal, a lo que las negras contestaron caballo F6 desarrollando también su caballo de rey. La partida siguió E3 y después de alfil E7 y ahora, una vez que el alfil negro ya se ha desarrollado, ahora las blancas hicieron D por C5 capturando en C5, así que ahora las negras al recapturar en C5 lo harán con su alfil que ya está desarrollado y por tanto las blancas no habrán perdido un tiempo. La partida siguió alfil por C5, a lo que las blancas contestaron alfil D3 desarrollando su alfil y ahora las negras se enrocaron, las blancas se enrocaron y ahora las negras hicieron la jugada caballo B4 intentando cambiar su caballo por el alfil de las blancas para así quitarle la pareja de alfiles a las blancas. Pero esta maniobra de cambio le va a hacer perder muchos tiempos a las negras y las blancas se van a quedar en buena posición. La partida siguió torre C1, a lo que las negras contestaron caballo por D3 eliminando al alfil blanco y después de dama por D3, si hacemos recuento, nos damos cuenta de que las blancas necesitan tan solo un movimiento para completar su desarrollo, es decir, solamente tienen que mover su torre de rey para ponerla en juego y ya tendrán todas sus piezas en juego, mientras que las negras necesitan 5 movimientos completos para completar el desarrollo de sus piezas, ya que necesitan un tiempo para mover un peón y así poder desarrollar su alfil de dama, otro tiempo para desarrollar dicho alfil, necesitan un tiempo más para mover la dama y así liberar a sus torres, y finalmente necesitarán 2 tiempos para poner en juego cada una de sus torres. Así que las negras se encuentran retrasadas en el desarrollo por nada menos que por 4 tiempos. ¿Cómo es posible que las negras perdieran 4 tiempos? Pues para empezar hicieron la jugada E6, que impide que su alfil de C8 pueda desarrollarse en una jugada. Luego, para realizar la maniobra de cambio, las negras movieron su caballo 2 veces, hicieron la jugada caballo C6 y caballo B4, y luego cambiaron su caballo por el alfil de D3, que solamente se había movido una vez.
y el caballo negro ya se había movido 3 veces antes de desaparecer, y finalmente las blancas recapturaron con un movimiento de desarrollo, en este caso capturando con su dama, ganando otro tiempo. Así que en definitiva las blancas ya tienen una gran ventaja de desarrollo. Ahora lo mejor para las negras sería hacer la jugada b6, que defendería al alfil de c5 y habilitaría la casilla b7 para poder desarrollar el alfil de c8 y colocarlo por el fianchetto. La partida podría seguir c por d5 y después de caballo por d5 las blancas continuarían caballo por d5 y después de dama por d5 las blancas continuarían dama por d5 y después de e por d5 las negras tendrían un peón aislado